Bueno, entonces nos habíamos quedado acá. Todas las células vegetales van a tener su pared. Aún esas células que se dividen todo el tiempo. Va a estar adelgazada, finita, pero la van a tener igual. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Me hago entender? Sí, sí. Muy bien. Entonces, esta pared primaria, ¿sí?, va a estar por fuera de la membrana plasmática. ¿Sí? La membrana citoplasmática va a estar adentro de la pared primaria y por fuera la pared primaria. ¿Sí? Esta pared primaria va a ser construida, ¿sí?, y reconstruida y mantenida todo el tiempo. ¿Sí? Más que nada las proteínas, ¿sí? Porque la celulosa a veces es difícil de reemplazar, pero las proteínas de membrana, de pared, siempre pueden llegar a ser, ¿sí?, trabajadas, mantenidas, cuidadas. ¿Sí? La celulosa no es tan fácil. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta pared, ¿sí?, es una red, ¿sí? Una red. Una red de diferentes fibras de celulosas, ¿sí?, pegoteadas por proteínas, ¿sí?, de diferentes tipos. ¿Sí? Y por diferentes tipos de celulosa, pues tenemos la celulosa, la hemicelulosa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esa macrofibrilla de celulosa, si se fijan acá, ¿sí?, abajo, en el medio, tiene una forma, la celulosa tiene una forma molecular, ¿sí?, que son glucosas unidos por enlace beta, glucosídico. ¿Sí? Ese enlace beta glucosídico que une cada glucosa, ¿sí?, por un enlace éster, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va a ir trenzando y van a formar una, ¿sí?, microfibrilla. Esa microfibrilla se va a trenzar y va a formar una macrofibrilla. ¿Sí? Y esa macrofibrilla, ¿sí?, va a ser acomodada y generando una red. ¿Sí? Una red. Una red de diferentes capas de celulosa unidas, ¿sí?, por proteínas. Y ancladas a la membrana plasmática por proteínas intermembranas, ¿sí?, que anclan y que dejan ahí fija la pared. ¿Sí? Y por fuera de la pared, que tengo la laminilla media, que la laminilla media es pectina, ¿sí?, que es lo que va a estar ligando, pegando, pegoteando las células vegetales entre sí. ¿Sí? Es el pegamento celular. ¿Sí? Es como la parte tegumentaria en los animales, ¿sí? Es el tegumento, es lo que une las células, ¿sí? Lo que comúnmente en nosotros, en animales, se conoce como fascias musculares, ¿sí? Unen las células, unen los tejidos, ¿sí?, unen los músculos. Bueno, acá se llama laminilla media, ¿sí? Une cada una de las células, las pegotea, ¿sí? Y las células se van a comunicar a través de esos agujeritos que están acá, ¿sí? Estos agujeritos que se ven acá, ¿sí?, ahí tienen muchos, ¿sí?, a través de una estructura que se llama plasmodesmo. ¿Sí? El plasmodesmo es una extensión de la membrana citoplasmática que pasa por unos agujeritos que quedan en esa red de celulosa a propósito para dejar una conexión entre célula y célula. ¿Sí? Entonces, todas las células de toda la planta entera están conectadas a través de los plasmodesmos. Todas las células están conectadas. ¿Sí? Todas. A través de plasmodesmos. ¿Sí? Exceptuando algunas células que mueren en la madurez, y ahora vamos a ver cuáles son. ¿Se comprende, gente, esto de la membrana? Porque es importante, ¿sí? La membrana, de la pared primaria, ¿sí?, y de la laminilla media. ¿Se ve? ¿Se nota? Sí, 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 profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo otro, que sí, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa? Las células vegetales, algunas, tienen no solamente pared primaria, sino que también tienen pared secundaria. ¿Sí? Tienen pared secundaria. ¿Sí? Y la pared secundaria, como se ve acá en el esquema de la izquierda, ¿sí? Está por dentro de la pared primaria, porque ya, como ya dije, la celulosa de la pared primaria no se puede reformar. Una vez que se hizo, y esa pared no se puede mover ni tocar. ¿Sí? Entonces, células que van a tener pared secundaria, la pared secundaria va a estar siempre por dentro, porque la célula no tiene otra alternativa que construirla por dentro a la pared secundaria. ¿Sí? La construye por dentro, no puede atravesar con unas tremendas proteínas, unas tremendas macrofibrillas, más grandes que las de la de la primera primaria, atravesar esa pared. No pasan por a través de los plasmodesmos, no pasa, es imposible. ¿Sí? Entonces la tiene que construir sí o sí por dentro de la pared primaria. ¿Sí? La pared secundaria tiene una multicapa de red, una multired. ¿Sí? En inglés se dice multinet. ¿Sí? Es una multired de diferentes capas, de diferentes componentes, ¿sí? Y acá vamos a agregar componentes que son mucho más resistentes a la abrasión, al agua, a la humedad y al ataque fúngico y bacteriano, que son justamente la lignina y la suberina, que son polímeros, al igual que la celulosa, pero son polímeros, en vez de glucosas, ¿sí? Son polímeros de otro tipo de sustancia, ¿sí? Que es, ahí no me sale ahora, ni en la punta de la lengua, pero no me va a salir. Después cuando me salga les digo que es un polímero mucho más resistente, más difícil de degradar, y que solo lo pueden degradar algunos organismos como son los hongos y muy pocas bacterias. Pero los hongos y los hongos degradadores de madera son los que pueden degradar la lignina. ¿Sí? Y no todos, un grupo muy específico de hongos, muy poquitos nada más, pueden degradar la madera. ¿Sí? Es muy resistente la madera. ¿Sí? Y de acuerdo, ¿sí?, a cómo se distribuyan morfológicamente las células vegetales con pared secundaria y el engrosamiento que tenga esa pared secundaria, más, menos fibra, más capas, va a ser, sí, la densidad que tenga esa madera, la dureza de esa madera y la durabilidad. Entonces, no va a ser lo mismo un álamo, ¿sí?, un tronco de un álamo de 10 centímetros de grosor por 1 metro de alto, que un tronco de quebracho de 10 centímetros de grosor por 1 metro de alto. Porque la morfología de la pared, de las células que conforman, ¿sí?, esos tejidos del tallo, es diferente a la morfología de una especie y la otra. El acomodamiento de esta pared secundaria es muy diferente en cada especie. ¿Me explico? ¿Me hago entender? La lignina. Claro, la lignina, exactamente. La lignina. La lignina. Y la lignina es muy poco degradable. ¿Sí? No hay nadie casi que la degrade. ¿Sí? Que es el componente principal de la pared secundaria. ¿Sí? El componente principal de la pared secundaria. También aparece la suberina, ¿sí? Que la suberina es una sustancia grasa que evita, ¿sí?, la pérdida de agua, resiste al agua, ¿sí?, porque es una sustancia más grasosa, ¿sí?, evita el agua, la repele. ¿Sí? Y la lignina resiste porque es un polímero muy resistente. Y que ahora no me sale el monómero que produce ese polímero, pero bueno, ya me va a salir y después se lo voy a decir. ¿Sí? Bueno, entonces, la pared secundaria está por dentro de la primaria, ¿sí? Es mucho más resistente, es mucho más dura, ¿sí? Y todas las células vegetales que tengan pared secundaria, cuando la célula termina de construir la pared secundaria, que ahí se considera la célula que está madura, la célula muere, pierde todo su contenido. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, células vegetales con pared secundaria son muertas a la madurez. Células vegetales con pared primaria son siempre vivas, hasta que mueren porque cumplen su ciclo.
¿sí? O mueren por una apoptosis, por una muerte celular programada, o mueren por el ataque o porque se están comiendo algún hongo o alguna bacteria, ¿sí? O porque nos las estamos comiendo nosotros, ¿sí? O algún herbívoro, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta eso. Con pared primaria, células vivas. Con pared secundaria, células muertas a la madurez. Y eso tiene que quedar, pero muy claro, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí, Muy bien. Entonces, ¿cómo es esta multinet? ¿Cómo es esta multired de pared secundaria? Y sí. Ay, perdón. ¿Cómo es esta multired de pared secundaria? ¿Sí? La multinet. Y bueno, es como se ve acá. ¿Sí? La pared secundaria tiene 3 capas, la S1, la S2 y la S3. ¿Sí? Y la membrana celular por dentro, ¿hasta qué? Hasta que la célula muere. Una vez que la célula muere, esa membrana también desaparece. Es reabsorbida por otras células que están ahí cerquita. Entonces, de afuera hacia adentro, ¿qué voy a tener? La laminilla media, que estaba por fuera de la pared primaria, que une célula con célula, que es lo verde, lo amarillo, que es la pared primaria, y después lo rojo, lo rosa y lo rojo, que son la S1, la S2 y la S3, que son diferentes tipos de fibras, ¿sí? Que va a tener la pared secundaria mucho más gruesa, mucho más resistente. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se comprende, gente? sí, sí, está bien. Y bueno, y todas las células con pared secundaria van a ser similares a esta. Va a variar la forma de ordenarse las fibras de la S1, la S2 y la S3, el grosor de la S1, la S2 y la S3, de acuerdo a la especie, y dentro de la misma especie, el hábitat que ocupa, ¿sí? La población específica de esa especie en un lugar, ¿sí? Lo que les dije antes, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Que yo tenga, ¿sí? Un tala creciendo acá en Buenos Aires, que crece, que la región fitogeográfica llega hasta acá, que un tala creciendo en el Espinal, ¿sí? Allá, por Córdoba, por Santa Fe. No, va a variar seguramente su morfología, porque es diferente el ambiente, el Espinal, que la selva en galería acá en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Un chalchal creciendo acá, que llega a la región fitogeográfica, que un chalchal creciendo en Salta. ¿Sí? Porque son la misma especie, pero creciendo en fitorregiones totalmente diferentes, con un ambiente totalmente diferente. Entonces, la morfología va a cambiar, va a variar, ¿sí? Como nos pasa a nosotros, ¿sí? Yo soy un ser humano que nació acá en Argentina, ¿sí? Pero si hubiese nacido en África, seguramente mi morfología no sería la misma, ¿sí? O si hubiese nacido, ¿sí? En Alaska, o más al norte, donde están los esquimales, mi morfología no sería la misma, pero sigue siendo humano. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, más allá de los genes. Obvio que más allá de los genes, porque tiene que ver con la epigenética. Que la epigenética se sabe hoy que es mucho más robusta y que tiene mucha más injerencia que la misma que sobre los genes, o sea, que el ambiente tiene mucha más injerencia, más afecta a los genes mucho más que la herencia. ¿Sí? El ambiente condiciona a la genética, pero la condiciona al 90%, te diría. Profe, Sí. podría estar en la misma región, pero si supongamos que se cultivan una misma especie en distintas épocas del año, también puede afectar eso, y estando en el mismo lugar. Sí, 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 le puede afectar tranquilamente, porque una va a crecer más lento si crece en invierno que otra que crezca en verano. Y más que nada acá en la zona sur, en el sur del cono sur, ¿sí? Acá, porque tenemos justamente cambios de estaciones. Diferente va a ser si en Centroamérica, ¿sí? O en el norte de Brasil, donde no hay tantas estaciones, sino que la estación se divide en seca y húmeda, ¿sí?
no varía tanto la temperatura ni la radiación solar. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, la epigenética, ténganla en cuenta siempre, porque es tremenda y revolucionó la biología, ¿sí? En los últimos tiempos. Hay mucha gente que no la tiene en cuenta y que sigue flasheando todavía, sigue anclada a un modelo antiguo de que los genes dominan todo y que la genética, sí, está bien. Vos haces lo que quieras con la genética, pero el ambiente condiciona. Vos podés traerte una super semilla de cannabis de Europa, tremenda, holandesa, con toda la que va, y la plantaste acá y no pusiste las mismas condiciones ambientales que tenían ellos, con un super control de dióxido de carbono, con agua, con toda la plata que tienen, y claro, vos te salió cualquier batata. Obvio que te va a salir cualquier batata, porque no tenés la plata ni la tecnología que tienen ellos para mantener un ambiente de crecimiento donde se desarrolló esa genética. Entonces va a variar, va a variar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tengo anclado en mi cabeza la idea genética de los años 60, cuando se empezó a hablar de la teoría celular, todo lo que es hoy de la genética. ¿Sí? Pero hoy, ya en los 90 se empezó a hablar de la epigenética, pero hoy ya la epigenética ya está súper conocida y cada vez más estudiada, y cómo los mecanismos ambientales, cómo el ambiente condiciona y modifica, ¿sí?, la expresión génica al 90%. Y a veces al 100%. Y muchas veces eso también explica, en el caso de seres humanos, ¿sí?, ayuda a explicar esas curaciones mágicas, ¿sí?, que está bien, tiene que ver con la energía también, que nos rodea, y esa energía que nos rodea, ni más ni menos, influye en nuestros genes, ¿sí? Y de esa manera se expresan, no se expresan ciertas proteínas, ciertas cosas, bueno, aparecen cosas, ¿sí?, que uno puede catalogarlas como mágicas, que sí, seguramente tenga que ver, porque la energía tiene un poco de eso, pero hay otras cosas que vienen de la mano de la epigenética, ¿sí? Bueno, continuemos, porque a mí me gusta irme por las ramas y me voy. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay tejidos, como la epidermis, que estamos mostrando acá un ejemplo, pero la vamos a ver más adelante, que está en el exterior de la planta. Y en el exterior de la planta necesitamos protección. Como nosotros tenemos nuestra propia epidermis, que es la capa más externa de nuestra piel, nos protege, ¿sí?, de las inclemencias. Y de los que más nos protege es de la pérdida de agua, porque todos venimos del agua, ¿sí? La vida se creó en el agua. Entonces, para vivir en la Tierra necesitamos protegernos de esa pérdida de agua, porque no vivimos rodeados de agua. El agua ahora pasa a ser un limitante. Si no tenemos agua nos morimos, todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, perder agua significa muchas veces morirnos de sed. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas reaccionaron a eso generando una cutícula. Una cutícula es una depositación, un depósito de sustancias grasas por fuera de la membrana y por fuera de la pared primaria de las células, ¿sí? Ese es el caso de las células más externas, las epidérmicas para el caso de la parte aérea, o rizodérmicas para la parte subterránea, ¿sí? Entonces, la epidermis va a secretar una cutícula de cutina, que es una sustancia grasa, y ceras, ¿sí? Entonces, cada parte externa de todos los órganos va a tener, ¿sí?, su epidermis diferente, de acuerdo a la función, de acuerdo a lo que vas a hacer, y esa epidermis va a depositar más o menos ceras o cutina, de acuerdo a cómo sea la función que vaya a cumplir. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora sí, nos adentramos directamente ya en los tipos de tejidos, ¿sí?, y las diferentes funciones, las clasificaciones y todo. Bueno, son las 19:03, ¿sí? Hacemos un parate, 20 minutitos,
nos volvemos a encontrar acá, ¿les parece? Dale, profe. Son 7:03, 7:23, nos volvemos a encontrar acá. Buenísimo.